Persona dice, excelente hermano, bendiciones para ti. Marjorie también. Amado hermano, ya sabe que se le quiere mucho, mucho. Dice, bueno, yo también te quiero, Marjorie, ya lo sabes. Te quiero mucho también. Qué interesante, dice Yod Hei Bab Hei. Stephanie, ya es hora. Adolfito lindo. Sí, me atrasé un poco. Yo sé que llegué un poquito tarde. Llegué un poco tarde, pero ya estoy acá. El tema es súper interesante, pongan atención, vamos a abordarlo desde el tema reflexivo, obviamente, desde el tema teológico, desde la filosofía y por supuesto desde la crítica. Bendiciones para ti, Lidia, bendiciones. Gualberto Bustos, bendiciones para ti, nos escucha, sí, ya solucioné ese problemita, perdón. No oigo, dice sí, perdón, mil disculpas. No se escucha, dice Orsian. Bueno, un detalle, nada más, como en ocasiones pasa, pero bueno. Eh, ok. Muy bien, muchachos, jóvenes, hermanos, bendiciones a todos. Gracias por ese cariño y ese afecto. Vamos a iniciar. Les quiero leer algo de Karl Barth. Lo voy a citar y a Rudolf Bullmann. Recordemos que el mal, en primer lugar, es algo que todos conocemos. Todos lo hemos experimentado, incluso lo hemos practicado, según la verdad, para ser honestos. Rodolf Bullmann y Karl Barth dice, tanto la teología dialéctica defendida por Karl Barth, lo estoy citando, en el siglo XIX básicamente, y siglo XX, como la teología existencial promugnada por Rudolf Bullmann, se caracterizaron por una epistemología religiosa del autoritarismo. Según Barth, no puede haber ningún acercamiento a Dios por la razón humana, además de la revelación de Dios en Cristo. La razón humana no comprende absolutamente nada acerca de Dios. La razón fundamental de este agnosticismo sobre el conocimiento humano de Dios parece ser el firme compromiso de Barth con la tesis de que Dios es totalmente otro y por lo tanto trasciende todas las categorías del pensamiento y la lógica humana. Yo estoy bastante muy de acuerdo en las argumentaciones de estos teólogos, bueno, estos grandes teólogos, en su momento un poco liberales tal vez, pero que en este punto específico, en esta parte específica, yo estaría bastante de acuerdo con ellos. El tema en sí, queridos hermanos, es que todos conocemos el problema del mal, o lo que se llamó el problema del mal. Todos sabemos que el mal existe, todos comprendemos lo que es, lo vemos como un daño hacia nosotros o hacia otra persona, lo vemos como Satanás, como los ángeles caídos, como los demonios. Bueno, tenemos una noción del mal, pero lo que pasa es que tenemos que profundizar mucho más. ¿El mal es solamente el daño? ¿Acaso? ¿El mal es solamente Satanás? ¿Acaso? ¿El mal es la práctica humana y personal de algo? Tenemos que ver eso en primer lugar. Recordemos que tenemos que profundizar. Ya yo estoy sumamente cansado de la falsa apologética de redes sociales y la verdad es de que estoy fatigado, honestamente, por ese tema. Leo, el mal es una carencia de algo, es una privación. Este mal es el mal metafísico, el principal e inevitable, el que hace posible que existan la moral y el mal físico. El mal moral es el de la culpa, el del pecado, y el mal físico, el del dolor y del sufrimiento. ¿Sí? Tratemos de comprender lo que estoy leyendo porque requiere de bastante crítica, incluso filosofía, un poco de comprensión.
Y también, obviamente, tenemos que no ser como muy cuadrados, ¿no? Porque recordemos que para los judíos el Satán o Satanás no existe. No es un ser caído, no es un ángel que cayó del cielo hacia la tierra y que nos impulsa de alguna manera. Quizá la palabra impulsar esté de más, lo voy a reformular. Quizá la palabra sea nos guía, nos pone delante algo que él sabe que nos puede hacer caer. En este caso se tipifica como una piedra de tropiezo. No sé si han escuchado ustedes la frase piedra de tropiezo, pero realmente se tipifica de esa manera. Claro, no faltarán los que digan, bueno, es que Jesucristo dijo que era roca de caída, roca que hacía caer. Claro, Jesucristo es la roca de caída y la roca que hace caer en el sentido de no ser obedientes a la palabra. Por supuesto, el que no es obediente obviamente cae, ¿no? Entonces, voy a volver a leerlo para poder entenderlo. Dice, este mal es el mal metafísico. O sea, bajo esta definición, que por cierto es de Leibniz, perdón, Leibniz, esta definición dice que el mal proviene de la metafísica, o sea, de lo no natural, ¿sí? De lo sobrenatural, de lo no material. Y dice que es el principal inevitable, el que hace posible que exista la moral y el mal físico. O sea, para Leibniz, el mal físico y la inmoralidad dependen de lo metafísico. En este caso, Leibniz hace referencia al Satán, al enemigo, al acusador, al diablo, como se conozca, ¿no? O como lo quiera usted llamar. Dice que el mal moral es el de la culpa, ¿ok? Y el pecado y el mal físico o del dolor y el sufrimiento. El pecado es el del mal físico, el dolor, perdón, y el sufrimiento, y el mal moral es el de la culpa misma. ¿Mm? Entonces, lo metafísico para Leibniz es lo que causa básicamente el mal, pero lo que pasa es de que recordemos que Leibniz también trataba como de culpar a algo externo al hombre por el mal que el hombre estaba cometiendo. Aquí hay una pregunta. Bendiciones, Link Castillo, ¿cómo te va? ¿Qué significa metafísica? Metafísica es lo que es, bueno, para explicarlo así de manera sencilla, lo metafísico es lo que se sale de lo físico, o sea, no es material, es espiritual. Básicamente eso a grandes rasgos. Y el estudio de la metafísica es de lo que no se puede ver, de lo que no se puede tocar. Aquí está Eclipse también, ahí está. Metafísico dice que es lo intangible. Lo intangible, pero a pesar de todo, recordemos que lo intangible, aunque, no, aunque realmente no se pueda ver y siendo intangible no se pueda tocar, realmente tiene también una manera de ser descubierto o de ser probado. En este sentido, tenemos que recordar que el efecto de lo metafísico es lo que hace que nosotros creamos en Dios, por el efecto de Dios, porque a Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, obviamente es intangible, obviamente no lo entendemos, obviamente, bueno, alguien que diga, escuché a Dios o vi a Dios, es alguien del que yo dudaría mucho. Pero el efecto de Dios, precisamente la creación, las leyes de la gravedad, porque todo en el universo tiene que ser causado y por lo tanto la causa crea el efecto. El efecto en este caso es todo lo que existe. Entonces, en este sentido, la metafísica para Leibniz causa el mal. La metafísica está causando que el mal exista. Ahora, la metafísica, hola, hola, bendiciones. La metafísica es la única causa del mal. Bueno, eso lo tenemos que ver también, porque es interesante. O nosotros somos totalmente culpables o no tenemos culpa. Pero en tal caso nos convertiríamos en marionetas
del ente metafísico que es el que impulsa el mal en nosotros sin que nosotros podamos controlarlo de ninguna manera, ¿sí? Y por no olvidar tampoco el ente metafísico, pero del bien. ¿Mm? Esta pregunta es muy buena. Esta pregunta es muy buena. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo y por qué? Vamos a ver ahí. Me gustó esa pregunta, honestamente, y también me la complican porque, bueno, en tal caso, si yo no pudiera responder, les diría que no puedo. Voy a intentar responder. Voy a tratar de responder porque, a pesar de que el programa no es de preguntas y respuestas, pues me encanta que estén participando y eso yo lo aprecio muchísimo. Siempre que pongan una pregunta, si en caso no la veo porque estoy leyendo algo, pues vuélvanla a poner por favor para que yo pueda verla. A ver, la pregunta es, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo y por qué? Bien, en este punto tenemos que comprender algo. El que decide qué es bueno y qué es malo tiene que ser obviamente imparcial. Es decir, precisamente alguien que no esté participando en la concepción literalmente humana de lo que es bueno y es malo. ¿Por qué? A esto se le llama lo bueno y lo malo versus el bien y el mal. Lo bueno y lo malo es subjetivo, es relativo. ¿Por qué? Porque a mí me puede parecer bien, por ejemplo, ponerme esta chumpa, que por cierto, casi en todos los programas la saco porque los hombres no nos combinamos y no andamos viendo qué nos ponemos, sencillamente nos ponemos algo y listo. Bendiciones para ti, Esteban. Entonces, lo bueno y lo malo es lo que a mí me parece que es bueno y malo, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bien y el mal es el semáforo. El semáforo, por ejemplo, en la luz roja, yo me tengo que detener aunque me parezca mal o aunque no me parezca bien. Eso es lo que pasa. Pero en este sentido, lo bueno y lo malo, en este caso, es que yo no me quiero parar en un semáforo. Yo quiero seguir, yo no quiero tener esos atrasos, esos problemas, etcétera, etcétera. No quiero hacerlo. Ese es el bien y el mal. Perdón, eso es lo bueno y lo malo. El bien y el malo determina el semáforo. Cuando el semáforo dicta que hay luz verde, yo paso. Y si dicta que hay luz roja, yo no puedo pasar. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién, quién decide qué es bueno y malo? En este caso, Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que crea todas las cosas. Él es el único que sabe cuáles son las consecuencias y ahí vamos a también tratar de explicar, porque tenemos que llegar a ver si el mal existe, qué es el mal, y si Leibniz tiene razón, etcétera, etcétera, o por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Vamos a estar viendo los pensamientos de grandes personajes que, bueno, por supuesto, pusieron no un grano de arena como Adolfo Hernández, sino bastante, yo diría una carretada de arena en este mar de conocimiento. Entonces prosigo. El que decide el bien y el mal es Dios, porque Dios es el referente de la moral absoluta. Él no tiene inclinaciones malignas, no tiene debilidades como nosotros, entonces es imparcial. Ahora, ¿hasta qué punto es imparcial? Y algunos dicen, pero Dios no nos entiende porque Él no está aquí, no está en nuestra carne, entonces no nos puede comprender. Es que lo que pasa es de que lo que no es importante es que nos comprenda en sí, porque entonces Dios se tendría que hacer pecado, se tendría que hacer débil, etcétera, etcétera, para poder comprendernos. Y de hecho, lo hizo en Jesucristo. Él se despoja, o sea, él vive esto en la carne y dice que no peca. Entonces ahí está la respuesta para las personas que critican y dicen Dios no nos entiende. Claro, ahora ya nos entiende. Por la persona del Hijo, a nosotros Dios nos entiende. Pero el referente de la moral absoluta es Dios. Y Él es el que decide qué es bueno y qué es malo. A eso se le llama el bien y el mal. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué lo puede decidir? Porque sencillamente para nosotros Él es el creador. Nosotros no somos
el resultado de una figura evolucionista aleatoria y que al final de los millones y millones de años, por alguna suerte de magia o resultado poco probable, nacimos los seres humanos y se creó la moral. No, la moral no es subjetiva y tampoco es relativa, porque entonces no podría no subsistir. Para algunas personas sería bueno hacer un vejamen o una maldad muy grande, mientras que para otras personas sería algo que sería un pecado, sería un mal, sería algo que no es aceptable. Y en este punto tenemos que comprender que la moral es absoluta y en todos los países es inmoral matar, es inmoral secuestrar, es inmoral hacer muchas cosas y eso es a nivel general, más allá de lo que muchas personas quieran o no hacer. Pero bueno, a ver, espero haber contestado por lo menos parte de la pregunta. No digo que te la contesté por completo, ¿no? Pero bueno, el origen del mal como privación en la filosofía. Esto lo dice el filósofo alemán del siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz plantea el origen del mal como privación y postula la existencia del mal metafísica. Eso lo acabamos de ver, pero es sumamente interesante. Un segundito nada más, por favor. Ok. Entonces, postula la existencia del mal metafísico. El mal moral y el mal físico, dice, este ensayo se refiere básicamente al mal metafísico, que es la principal causa de que existan los otros dos. O sea, el mal metafísico hace que existan los males físicos. Se tomará en consideración el planteamiento del origen del mal en autores como San Agustín, Descartes y el de Bayle. Se hará referencia a autores antiguos como Aristóteles y se tomarán en cuenta también los planteamientos de los autores contemporáneos, por ejemplo, Leibniz, Spinoza y Hobbes. El origen del mal metafísico como limitación o privación en la criatura, como algo inevitable, porque ésta no es Dios. Se plantea que el ser humano es malo porque no es Dios. Y se plantea que Dios no es malo porque es Dios. Es aquí donde, obviamente, y estamos hablando un poco también de filosofía, y les dije que iba a hablar también de una crítica y que vamos a estar, bueno, en tal caso especulando, porque cuando hablamos de Dios, obviamente vamos a especular en muchas ocasiones, así como se especula en el tema de la unión hipostática, como se especula en el tema de la Trinidad, como se especula en el tema del mal, como se especula mucho en el tema del bien, porque a pesar de que nosotros sabemos que Dios es el referente del bien, que Dios es amor, no que Dios sienta amor, sino que Dios es amor, y eso también es interesante, y que a pesar de ser amor, pues envió a su Hijo amado a morir, porque también es justo y porque había que pagar por el pecado y porque nosotros no pudimos jamás salvarnos a nosotros mismos, como algunas personas plantean, etcétera, etcétera. O sea, esto sin duda alguna es interesante. Santo Tomás de Aquino, Descartes, etcétera, etcétera, y las personas que ya mencioné, como Spinoza, Hobbes, Leibniz, estos hombres trataron de resolver el tema del mal. Sí, también Epicuro plantea lo que él asume que es la respuesta al tema o al problema del mal, culpando obviamente al cristianismo por creer en un Dios. El origen del mal metafísico como limitación o privación en la criatura como algo inevitable porque esta no es Dios, la criatura no es Dios, por lo tanto es mala. Corresponde a una línea de pensamiento cristiano que se encuentra en San Agustín de Hipona, el gran San Agustín, un genio. Y por supuesto, el otro genio, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás era un hombre impresionante. Lamentablemente, algunas personas lo asocian tanto con el catolicismo romano que desacreditan todo lo que dice, pero en mi caso no es así. Y por supuesto, Descartes principalmente. En estos filósofos
encontramos el origen del mal en el estatus ontológico de la criatura. O sea, es propio de la naturaleza humana el ser malos, básicamente. Eso es lo que sucede. El origen, ¿qué dice acá? El origen del mal es el bien. No, no. Vamos a llegar a eso, pero te quiero dar un ejemplo. Mira, por ejemplo, si yo dijera, y si yo les preguntara a ustedes, y les voy a dar un poquito de chance que me respondan, porque yo sé que les gusta participar, y es bueno participar. Les voy a preguntar algo, ¿la oscuridad existe o no existe? Creo que eso ya lo he preguntado en alguna ocasión y no es un pensamiento propio, es algo que descubrí, es algo que todos podemos leer porque un genio lo dijo, no yo no. Un genio verdadero dijo esto, la oscuridad no existe. Entonces les pregunto, ¿la oscuridad existe? Voy a dejar la pregunta así al aire mientras leo y si alguno de ustedes responde, pues vamos a proseguir. Mm, los filósofos, Santo Tomás de Aquino, Descartes, San Agustín, Leibniz, Hobbes, Spinoza, etcétera. Precisamente, recordemos que esto no es precisamente teología en sí, porque hay una delgada línea entre la teología y la filosofía. Cuando nosotros estamos estudiando a Dios, muchas veces filosofamos, pero cuando hacemos teología, tiene que ser exclusivamente sacado de la palabra de Dios, la revelación especial, la revelación especial de Dios, que así se le ha llamado. La revelación general, sabemos que la revelación general es toda la creación, la naturaleza, la vida, el sol, las estrellas, el aire, los átomos, todo eso es una revelación general, es decir, el efecto de este Dios y que nosotros ahora podemos palpar, oler, escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver si ya contestó alguien. Em, dice, ¿quién aconsejó a Luzbel al mal? Ok, ahorita vamos a ver eso. Ahorita me parece muy interesante. Dice Abel, Adolfo, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Los átomos reflejan la luz. Ah, muy bien. A ver, precisamente lo que pasa es que un genio como Albert Einstein, por eso dije un verdadero genio, dice, la oscuridad no existe. La oscuridad es la ausencia de luz. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque precisamente la hermana pregunta, ¿el origen del mal es el bien? No, de ninguna manera, porque el origen de la luz no es la oscuridad. O sea, la oscuridad no se origina de la luz, ni la luz se origina de la oscuridad. Por ejemplo, podríamos decir entonces, si el mal no procede del bien, ¿el bien procede del mal? No, tampoco. No es procedente, no es causal. O sea, la causa del mal no es el bien y la causa del bien tampoco es el mal. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que el mal es la ausencia de bien, pero el bien no es la causa del mal, es su ausencia. Así como la oscuridad es la ausencia de luz. Espero que me haya dado a entender por lo menos en esto. Pregunta, dice Abelito, ¿el mal está relacionado directamente con Satanás? ¿Es Satanás el origen del mal? En sentido metafísico, sabemos que el origen del mal es precisamente Satanás, porque lo que Satanás quería hacer precisamente no era algo bueno y por eso es malo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, mire, yo no me meto en nada, yo simplemente dejo a las personas que sigan en lo suyo. Si yo no estoy provocando un bien, podría yo estar provocando un mal. Y por eso hice este tema. Muy buenas las preguntas. Muy buenas las preguntas. Muy bien. Miren, Pad está trabajando.
no sé en qué trabaja, le deseo muchas bendiciones, pero está escuchando, trae unos audífonos y nos escucha. La queremos mucho a Pat y por eso estoy tratando de decírselo porque sé que no está viendo el teclado. Otra pregunta muy buena. ¿Quién aconsejó a Luzbel al mal? Lo que pasa es, mira qué interesante, y vamos a filosofar mucho en este tema, por lo menos creo que es, creo que es filosofía, sinceramente. No tomen lo que les voy a decir como una verdad absoluta, pero sí traten de tener límites a la hora de pensar en esto. Porque algunas personas piensan que Dios es el creador de todo y que Dios también creó al mal. Incluso algunas personas han dicho que Dios creó a Satanás para que lo traicionara o que Dios hizo algo bueno para precisamente, Dios hizo algo extremadamente bueno para evidenciar algo malo, por ejemplo. Eso no funciona de esa manera. Porque si Dios es el causante del mal o la causa del mal, ya que obviamente sabemos que creó todo, pero si nosotros decimos que creó también el secuestro, el asesinato, que creó el mal, tendríamos, yo creo, un grave problema. Aparte de eso, entonces no podría él condenar absolutamente a nadie porque él creó a los malos también. Hay un versículo que dice, también crea al destructor para el día malo, pero se malentiende, porque la palabra crear, de hecho, significa cuidar o sustentar o criar. Y en ese sentido no está hablando de que lo hizo malo para el día malo, sino que lo guardó para ese día. O sea, le sacó provecho prácticamente porque Dios puede hacer eso, Dios puede sacarle provecho. Por ejemplo, al faraón de Egipto le sacó provecho, mostró todo su poder al faraón y a las naciones, porque no había WhatsApp, no había redes sociales, pero de alguna manera se enteraron todos de lo que había pasado ahí. Y entonces las naciones también se dieron cuenta y el faraón sirvió de ejemplo. Pero no quiere decir que Dios haya hecho al faraón malo solamente para someterlo a todo el castigo y simplemente porque Dios quería mostrar su poder. Dios ya mostró su poder y Dios muestra su poder sin estar básicamente haciendo lo que algunos pensadores creen porque están filosofando y se están metiendo en un campo que no conocen. Entonces, básicamente, ese es el problema de de filosofar hasta ese punto. O sea, yo no estoy diciendo que la filosofía es mala, ¿sí? Es la ausencia de luz, dice Lidia, exactamente. La oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad no existe si hay luz. Por eso es que la oscuridad no existe realmente. La oscuridad no existe realmente. Ahora tenemos que determinar si existe el mal. ¿Y qué es el mal y de dónde proviene? Y si es causado, incausado, o si es simple y sencillamente la ausencia o la privación de. A eso quiero yo llegar. Perdón que estoy un poquito con alergia y me está molestando un poco. Son preguntas escabrosas, pero enseñan. Dice, sí, claro, o sea, las preguntas definitivamente son importantes y la filosofía no es mala. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos filosofando, tenemos que tener límites y, por supuesto, delimitar lo que nosotros estamos creyendo y lo que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros convertimos una filosofía en una verdad absoluta, vamos a tener muchos problemas. Vamos a confundir personas, vamos a quizá ganar a unos pocos que piensen como yo, y eso se llama sectarismo, y listo. ¿Mm? Eso es lo que pasa. Dice, Dios manda a gente a la oscuridad. La oscuridad también significa muerte. En primer lugar, Dios no manda a la gente a la oscuridad, realmente, no las manda al infierno, no. Recordemos algo muy claro, dice que los que desprecian a Dios, los blasfemos, blasfemar es despreciar, negar, o en su defecto, insultar a Dios, ofender a Dios, negar su existencia también es blasfemia, pero no solamente eso es blasfemia.
el creer en Dios e insultarlo también es una blasfemia. Entonces, las personas que van a ir al infierno, las personas que van a ir a la muerte segunda, las personas que van a recibir el castigo eterno, son personas que no quisieron a Dios. Y al no querer a Dios, obviamente, que es la causa de la vida, obviamente e inherentemente tienen que morir. Así como sin oxígeno nosotros morimos, también las personas que desechan a Dios tienen que morir, pero no es Dios el que los está echando ahí. Lo que pasa es que nos hizo libres y al ser libres Él no nos va a obligar porque entonces no seríamos libres. ¿Mm? ¿Cómo diferenciar el bien del mal? El bien es todo lo que Dios, o sea, te lo voy a contestar de esta manera. El bien es estar con la vida. O sea, no hay mayor bien que estar con Dios. No hay mayor bien que servir a Dios porque es digno, no por miedo, ni porque Él lo dice, sino que Él lo dice porque es digno de servicio, de adoración, es digno de que le temamos, no que le tengamos miedo, sino que le tengamos temor, respeto y que hagamos todo lo que Él dice. La diferencia entre el bien y el mal precisamente es que el mal es la falta de bien. Si yo no puedo diferenciar entre el bien y el mal, entonces estoy bastante ciego, ¿no? O sea, es como ir por la calle sin saber si va a pasar un carro tan cercano o lejano a mí que me pueda en algún momento pasar llevando. O sea, no lo sé porque estoy ciego. Por eso nosotros tenemos que saber diferenciar, pero básicamente todo lo que la Biblia dice que nosotros hagamos, por eso dice, pongo delante de vosotros el bien y el mal. Pongo delante de vosotros la bendición, elegid la bendición, pero también está la maldición. Si no hacéis lo que yo digo, y como Él nos hizo libres, nosotros haciendo lo que Él dice que hagamos y no apartándonos de su misericordia, de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos, etcétera, etcétera, pues vamos a estar recibiendo después los beneficios del bien, porque todo tiene una consecuencia. Es que la libertad tiene consecuencia. Por ejemplo, si nosotros nos cruzamos un semáforo en rojo, eso obviamente es malo. Si nosotros paramos en rojo, es bueno. Si nosotros pasamos en verde, es bueno, etcétera. Entonces, así como nosotros diferenciamos la luz roja de la luz verde y la luz amarilla, obviamente, los semáforos, así tenemos que diferenciar el bien y el mal. Pero el bien y el mal, recordemos que es, en primer lugar, Dios es el bien. El mal es no servir a Dios. Y lo bueno y lo malo es lo que a mí me parece que es bueno y malo. Pero eso ya es relativo, ¿no? Me detuve un poco para poder contestar, sí, y no digo que a la perfección, ¿no? Pero estoy tratando de darme a entender. Dice Adolfo, si Dios es el principio y el fin, y Él creó todas las cosas visibles e invisibles, ¿dónde estaba el mal? Me gusta mucho esa pregunta. Miren, vamos a seguir leyendo, pero nos vamos a dar cuenta que se parece mucho el mal a la oscuridad y el bien a la luz. Y de hecho el bien es luz. Vamos a seguir leyendo y les voy a mostrar también, obviamente, lo que los pensadores que he nombrado, pues aportaron a este tema, ¿no? ¿Mm? Vamos a seguir viendo esto, pero dice, para la humanidad cada quien tiene su Dios. Claro, claro, cada quien es Dios, mejor dicho. O sea, cada quien intenta decidir, por eso dije qué es el bien y qué es el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ya dije, eso es totalmente subjetivo. El mal es todo lo que contradiga a Dios. Muy buena esa aportación. ¿Dónde estaba el mal si Dios hizo todo? Ahorita vamos a ver eso. Muy buena la participación, honestamente. Déjeme continuar para poder entrar un poquito en materia, ¿sí? A ver, el mal como un problema. Algunos pensadores vieron el mal como un problema y de hecho lo es, el mal es un problema.
El encuentro con el mal es una experiencia humana universal insoslayable. No tengo ni la menor idea qué significa esa palabra. Vamos a tener que buscarla, ¿no? Porque a veces los autores ponen palabras así que ni siquiera en pie de página explican. Yo en mi libro, que por cierto les pido sus oraciones, ya estoy editando el libro, ya estoy tratando de ver qué puedo hacer con él, estoy en el tema de la edición, porque siempre tienen que editarse, siempre hay algún error o varios errores, y hay que volverlo a leer y editarlo en la marcha. Eh, Tengo que hacer la portada, contraportada y tratar de venderlo. No, no es la intención realmente venderlo, ganar dinero con él, pero tengo que venderlo, no lo puedo regalar. Lo barato o lo regalado no se aprecia. Entonces lo voy a tener que vender, voy a tratar de venderlo en alguna parte. Este canal lo desmonetizaron, por lo tanto yo pensaba venderlo acá en la tienda del canal, porque tenía tienda, pero está desmonetizado desde hace un par de semanas y voy a pasar mínimo 3 meses así. No sé si me van a volver a dar la monetización. Y no es que yo quiera ganar dinero, pero esta serie eh, bueno, de formas de perjudicarme que en mi canal se han suscitado muchas veces, pues eso sí me preocupa, ¿no? Pero bueno, desde muy antiguo se ha buscado dilucidar el tema. Epicuro, 300 años antes de Cristo, fue el primero en escribir y expresó el problema del mal de la forma siguiente. Dice, o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, dice Epicuro, ¿no? Y si no puede, pues no es todopoderoso. O puede, pero no quiere quitarlo, por lo tanto no es bueno. O no puede ni quiere, o puede y quiere, y si quiere y no puede, pues dice que no es todopoderoso, y si puede y no quiere, entonces no nos ama, si no quiere ni puede, entonces no es Dios. Y además de no ser poderoso, si puede y quiere, y esto lo único que como Dios no le encuadra, dice, ¿de dónde viene entonces el mal real y por qué no lo elimina? Eso es lo que dice Epicuro, básicamente. La, el resumen de esto es, obviamente, lo que se conoce el problema del mal con el Epicuro, y que él dice básicamente que Dios no puede existir porque el mal existe. O sea, para Epicuro no existe la posibilidad y de ninguna manera puede existir un Dios bueno y también existir el mal. Dice que no es algo que pueda existir simultáneamente. El planteamiento de Epicuro es, dice, según el autor, genial. Resulta ser un alegato supremo contra Dios. Bueno, a mí no me parece que sea alegato supremo, porque nosotros mismos, con las personas que más amamos, en algún momento les provocamos cierto dolor. A los niños se les provoca cierto dolor cuando se les está vacunando de algo, por lo tanto, sí puede existir el dolor a la par de un bien mayor. Y en el caso del sufrimiento humano, nosotros los cristianos sabemos que es por un bien mayor que esto está pasando. La Biblia también lo dice, tengo y estoy convencido de que el bien que nos espera no se comparará con los males de este mundo. Prosigo. Es el descrédito de la idea de Dios. Recordemos que algunas personas le llaman a Dios una idea. Y eso obviamente es un argumento que trata de minimizar la existencia de Dios y que lo lleva al simple hecho de ser una idea, como vestirme de cierto color, como una comida, como casarme o no, como estudiar una carrera o no, una simple idea. Lo tratan como un abstracto también, obviamente. Este juicio contra Dios nos hace recordar el episodio bíblico en el que tanto Job como sus amigos llevan a Dios al tribunal para cuestionar sus acciones y el sentido de su justicia.
La teología de Job y su argumento ponen en evidencia el escepticismo imperante. El mal es la piedra dura del ateísmo. Es como una roca en la que se estrella y naufraga la teodicea o la idea teológica. La genial síntesis de Epicuro no ha tenido que cambiar ni ha perdido fuerza con el tiempo. Bueno, le llama genial, yo entiendo, y de hecho están citando acá la palabra, bueno, la teodicea es la palabra creada por Leibniz junto a los términos griego teo, Dios, y dique, justicia, que es básicamente la idea de la justicia de Dios. Eh, es muy interesante este libro. Yo, de hecho, tengo como 1100 libros, les cuento, y los vamos a empezar a leer porque yo creí que podíamos de alguna manera edificar con debates. Me equivoqué rotundamente. Sí, quizá en algún momento me gustaría hacer ciertas reacciones con personas que valgan la pena, si no, no. Y diálogos también, pero básicamente el otro día estuve viendo mi carpeta y tengo más de 1100 libros. Y obviamente toda esa información está ahí llevando polvo nada más. Em, encontramos similares argumentos, ¿sí? En la obra clásica de Camus, La Peste. Se encuentran similares argumentos que los de Epicuro, ¿no? Y eso es interesante porque siempre han existido argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, el mal, etcétera. Voy a proseguir. Lo, Vamos a ver, dice, ya desde antes que hubiere noche y día, encontramos junto con la obra creadora una estructura presente desde los orígenes que sirve como base y sustento a la historia. En primer lugar está Dios, fuente de todo lo creado. Luego, a través de su palabra, surge todo lo creado. Esa creación primigenia es caos y oscuridad. Por eso necesita de un orden primigenio. Veamos cada estructura con un poco más de detenimiento. Y aquí vamos entrando al problema de la creación. ¿Por qué problema de la creación? Porque al decir que Dios lo creó todo, tenemos que determinar si Dios creó el mal también. Dios, lo primero que podemos decir es que uno de los atributos de Dios es la eternidad. Él existe desde siempre y para siempre. Ya lo dice Juan en el prólogo a su evangelio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto es Juan 1:1. Con ello queremos decir que antes del inicio del tiempo y el espacio hay una anterioridad que se basta a sí misma. Como dice Descartes, Deus causa sui. ¿Sí? Cuando leemos en la escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esto es Génesis 1:1, lo que se nos dice que la creación es el fruto de la decisión de una libertad y no como decía Platón en el Timeo 49, resultado del azar o de la necesidad. Esta afirmación teologal nos lleva a proponer una clave hermenéutica en el punto de partida de todas las cosas. O sea, según Platón, nosotros los seres humanos somos causa de la necesidad. O sea, la necesidad es la causante. ¿Y quién causó la necesidad entonces? Ahí es donde obviamente ya no pueden responder. ¿Quién causó la necesidad? ¿Quién causa esa necesidad? ¿Mm? La necesidad tiene que ser causada por otra cosa también. O sea, y si nos vamos a tener que retroceder infinitamente porque la necesidad causó la necesidad que causó las cosas. O sea, obviamente estos pensamientos, el pensamiento de Platón tiene sus límites, aunque era un filósofo, como filósofo está bien, ¿no? Eso es lo que pasa.
Dice Lin, ¿la metafísica es ajena a las escrituras? No, de ninguna manera, de ninguna forma, ¿sí? Dice BGC, ojalá no me lo tome a mal. Ya me imagino. Pienso que Dios permitió tanto el bien y el mal y se lo estableció al hombre, pero lo que para nosotros es el mal, para Dios no lo es. Él es perfecto y espíritu no es hombre. No, no te lo tomo a mal, no te lo tomo a mal. Y lo que estás diciendo realmente no es incongruente. Pero que Dios permita no quiere decir que Dios haya creado. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, porque fíjate, dentro de la victimología, de la ciencia de la victimología, hay algunos puntos específicos. Recordemos que no todas las víctimas son inocentes. Recordemos eso. Pero sí hay víctimas inocentes. Y por ejemplo, una víctima inocente es aquella que va de camino de casa al trabajo y, por ejemplo, es atropellada en la banqueta. Es una víctima inocente. Pero ella permite que pase eso siendo inocente porque salió de su casa hacia su trabajo. Dios permite y da libertad, pero no crea el mal. La libertad es consecuencia, perdón, el mal es consecuencia de la libertad. ¿Sí? Bendiciones, Sigifredo. Bendiciones a ti. La oscuridad es la falta de luz y la maldad es la ausencia de Dios. A eso tenemos que llegar. A eso precisamente tenemos que llegar. Sigamos. Vemos que Dios es la causa de todo, pero que Platón en Timeo 49, escuchen eso por si quieren buscarlo, en Timeo 49 dice que la creación es el resultado del azar o de la necesidad. Del azar es imposible porque ya tendría que existir algo llamado azar y tendrían que existir factores externos al azar que en el transcurso del tiempo, y el tiempo también tendría que existir, y en el orden del espacio también tendría que existir el espacio para que todo esto se realizara. El azar funciona, no digo que sea correcto ni que sea cierto, pero el azar funciona solo con cosas creadas. Y entonces el azar no resuelve la creación. En tal caso resuelve, en tal caso resuelve la evolución humana, la evolución de las especies, como lo dijo Darwin, la evolución del pensamiento, de la moral y todo ese tema, que al final del transcurso de millones de años y en el multiverso, por el azar, se pudo obviamente llegar a lo que nosotros conocemos hoy como seres humanos, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya tenía que existir el multiverso y eso no lo pueden explicar. Y en base a la necesidad tampoco, porque solo Dios es un ser necesario. Nosotros no somos necesarios. De ninguna forma somos necesarios nosotros. Solo Dios es necesario. Dios existe por su propia necesidad de existencia. A Dios le es imposible no existir. ¿Mm? Voy a continuar. La creación. Como hemos visto, la Biblia comienza con la afirmación de la voluntad divina. La afirmación de la voluntad divina. En el principio creó Dios. Es el inicio y la realización de la historia y del tiempo. El término hebreo bara, que traducimos por crear, tiene un sentido específico que no es fácil de limitar. Claro que no es fácil de limitar. ¿Sí? El término hebreo bara, ya que, ya que connota dos nociones, hacer y separar. Ambas están sin duda compenetradas. Bara podría traducirse por hacer separado. En el principio Dios hizo y separó el cielo y la tierra, el día y la noche, el varón y la hembra, el mal y el bien.
¿sí? Por consiguiente, no hizo y luego separó. Tampoco separó, dice, una realidad preexistente y no creada. Y solo después hizo, sino que hizo separado. Crear es algo diferente y diferenciado. Por eso la palabra vara se malentiende porque se está diciendo, Dios hizo todo o creó todo y por eso creó el mal. No, no es ni funciona así. Crear, hacer y separar a la vez es todo construir algo distinto de Dios. Es todo constituir algo distinto de Dios. La creación no es ni una emanación de lo divino, como dice el Plotino, ni un combate de los dioses o de los elementos primordiales, como afirman las teorías y cosmovisiones griegas. Las cosmogonías y las teogonías griegas. ¿Qué significa esto? Que si la creación es una emanación de Dios, entonces de Dios emanó el mal. Ahí tenemos un problema ontológico en Dios. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos un problema ontológico porque recordemos que en el gnosticismo, y aquí anda hermano Abel, que lo queremos mucho. Abel es una persona educada y respetuosa y también tiene cierto control en sí. O sea, ¿cómo no querer una persona así, no? Pero recordemos que las emanaciones, ¿sí? De Dios, según el gnosticismo, él emana también, obviamente, al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo. De él emana la creación. Y entonces, como en la creación existe el mal y en la creación existe también unas delimitaciones físicas para muchísimas cosas y también existe la muerte, entonces todo eso emana de Dios. Pero no podemos tomarlo solamente de esa manera, porque es filosofía. Mm, Dice Lynn, mi hermana Pat, yo entiendo que la metafísica es un tipo de invocación. No, 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 no. La metafísica es, o sea, es todo lo que no es físico, es lo que no es materia, es lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, pero que existe porque tiene un efecto. Eso es la metafísica. Es un estudio, dice Sigifredo. Adolfo, estás planteando la física cuántica y el espacio-tiempo para entender el mal y la oscuridad. No, no estoy haciendo eso, pero eh, quizá me malentendiste. Prosigo. Como dice Plotino, ni un combate entre los dioses. O sea, recordemos que en el Enuma Elish hay un combate entre dioses y que al final de cuentas la creación sale de ahí. En otras ocasiones la creación es por la leche materna de una diosa madre que crea con su leche todas las cosas, ¿no? En otros casos, la guerra de los dioses, se matan entre ellos y surge el ser humano, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas situaciones filosóficas para poder delimitar la creación. Como afirmó, bueno, no es ni menos aún una sombra de las realidades inteligibles, como dice Platón. ¿Mm? Ahora veamos el caos. Vayamos entrando un poco en materia, porque esto lleva una serie de razonamientos. Yo por eso estoy tratando de leer y citar, porque eso es académico. Mm, qué dice Abel? Metafísica fue lo que usó Einstein en la teoría de las ondas. Eso no te sé decir si así fue, pero me parece interesante. Veamos el caos.
porque no es un tema fácil. De hecho, es todo lo contrario, el tema es difícil. Entonces, vamos a citar autores, vamos a tratar de comprender, lleva una serie de razonamientos para intentar comprender. Vamos a ir a la Biblia, obviamente, también, ¿no? Pero vamos a primero tener ciertas referencias, porque estamos filosofando, estamos haciendo un poco de teología, estamos también haciendo una crítica. eh, etcétera. Entonces, vamos a ir al caos. Ya vimos Dios, la creación, ahorita vamos al caos. Decíamos que la noción de creación denota también el establecimiento de la diferencia y la separación en el interior mismo de la creación. La creación implica también poner un principio de orden y diferenciación en lugar de ese caos originario del que habla la escritura. Ahora, ¿por qué había caos? ¿Y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Es un tema complejo también. La tierra era caos y confusión y oscuridad. No había luz, había desorden. Dice que la oscuridad por encima del abismo, Génesis 1:2. Tenemos las cosmogonías y las teogonías que nos hablan de un caos que procede de Dios. Platón afirma que al comienzo ya existía la chorá. ¿Qué es la chorá? Vamos a ver si lo... Ah, bueno, esto lo plantea en Timeo 52, dice, no dice qué es la chorá, se los voy a decir más adelante. Se trata de un término de difícil traducción. Quizá hoy en día hablaríamos de un lugar o sitio virtual donde todo es indistintivo, indiferenciado, donde se encuentra todo lo que un día sería pero aún no es. Se trata de una realidad apenas inteligible, o sea, es inentendible, donde se produciría todo lo que iba a originarse. Entonces lo que pasa con Platón es de que él dice, bueno, la maldad, el sufrimiento, la agonía, la muerte, las enfermedades, todas las desviaciones humanas, la guerra, el dolor, etcétera, etcétera. Todo proviene de Dios. Todo. Imagínense qué problema filosófico. Qué problema. Entonces a esto se le llama caos porque de Dios procede todo el caos de Génesis 1:1, Génesis 1:2, porque en el 1 él dice crea todo, pero después todo está en un caos porque salió de él. Y él viene a arreglar ese caos después, prácticamente. Pero, ¿por qué arreglarlo después y por qué no salió de él algo ya sin caos? Porque a esto se le llamó caos divino y Platón dice que salió todo de Dios y tenemos un grave problema ahí, porque Dios no puede ser la causa del mal. Tenemos que verlo desde un punto, en este caso neutral, tratar de comprender a Platón, pero quizá Platón no tenía la revelación completa de Dios y empezó a filosofar, y eso es lo que pasa con la filosofía. Entonces vamos a pasar, esperen, voy a ver si tienen alguna pregunta, afirmación, insulto o lo que sea. Eh, Abel dice, es el concepto de la realidad antes de que la realidad se materialice. Dice, sí, sería una dimensión que existe hoy, pero que se cumplirá en el futuro, por eso es cuántico. Dice, tal vez ya me estoy pasando con ese tipo de preguntas, discúlpeme. No, no te había visto. Dice, ¿habrá alguna cosa que suceda o que se manifieste sin que Dios no le haya creado? Y si Dios no la creó, él, ¿quién? Si no lo creó él, ¿quién es? ¿Quién lo creó o quién lo permitió? ¿Existe otro ser? No, no, querido, mira, las preguntas están muy buenas, pero recordemos que
voy a volver a decirlo, quizá lo voy a replantear. A ver, nosotros somos seres libres. Dios no hizo el mal de ninguna forma, porque de Dios no procede ningún mal, ni sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, ni guerra, ni caos, ni desorden. Pero cuando nosotros, los seres humanos, tenemos libertad, hacemos el mal. Ese es el problema del mal. Y se ha tratado de resolver, porque es lógico, es muy lógico realmente, pero no es Dios el creador. Dios permite, y eso es muy diferente. Dios permite algo, eso no lo hace el creador de ese algo, pero la libertad es inherente a permitir las cosas, porque de lo contrario no sería libertad. Pero está muy bien las preguntas, están muy bien las preguntas. Vamos a ver, bien, voy a continuar, queridos. Miren, lleva una serie de razonamientos, por favor escúchelos, repiénselos si usted quiere, acéptelos según lo que Dios le vaya poniendo en su corazón. Y aunque filosofemos, nunca dejemos de delimitar la filosofía. La filosofía es filosofía, no es teología, no es doctrina. Podemos filosofar, pero manteniéndonos siempre conscientes que lo que estamos haciendo no es una verdad absoluta, es subjetivismo y es relativismo. Vamos a ver el orden. Ya desde la filosofía antigua encontramos la idea del orden. Orfeo, por ejemplo, le concibe como la armonía de una esfera. Pitágoras dice que los números son la estructura de las cosas, la verdadera estructura de la realidad. Para Platón, Dios es un alguien constitucional que debe respetar aquello que le es anterior. ¿Mm? Imagínense los pensadores y sus ideas, ¿no? ¿Cómo emergen las cosas a partir de esa chora primordial? Recordamos que la chora es aquello que ya existe y que está ahí, pero que todavía no se ha revelado en la realidad ni se ha materializado. Según dice la tradición platónica, todo lo que se produce se ha producido y se producirá. O sea, lo que plantea acá el platonismo es que el mal es eterno, el sufrimiento es eterno, todo, si Dios es eterno, todo lo que Él posee y sus emanaciones tienen que ser eternas. Eso es lo que plantea. Es manifiesto que las realidades más grandes y más bellas son obras de la naturaleza y del azar. El platonismo, ¿no? La naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? El azar. Ya tenía que existir un campo, tenía que existir una tabla, tenía que existir un lugar, un espacio-tiempo en donde el azar funcione, porque el azar no puede funcionar en la nada, tiene que funcionar en algo, y ese algo es la creación. Y entonces el azar y la necesidad, pues no son argumentos válidos para sepultar el creacionismo. La única diferencia consistirá en que la naturaleza es comprensible, racional, mientras que el azar es impenetrable a la razón. Pero ambas presiden igualmente del advenimiento de la realidad. ¿Sí? Bueno, la realidad es relativa también. En la tradición judeocristiana, como hemos dicho anteriormente, todo surge de la voluntad y apartó Dios la luz de la oscuridad. Ahora, ¿la voluntad es inherente a la persona? Claro que sí.
La voluntad tiene que ser personal, porque las cosas materiales que no son personales no tienen voluntad. ¿Mm? Las cosas abstractas, que pueden ser materiales o inmateriales, no tienen voluntad. Eso es lo que pasa. Bendiciones, Pedro, Trinidad, dice, no te había visto por acá. Dice José, en el principio del ser humano es una célula hasta que se forme completamente. Interesante. José dice, amén, gracias. Bendiciones, Maricelita, linda y hermosa, te quiero mucho. A veces no te soporto, pero sí te quiero. Buenas noches, bendiciones, dice. Muy bien. Ah, es el compa pentecostal. Saludos. Bueno, solo es un perfil entonces, perfecto. Entonces sí te habíamos visto, pero métete con todos tus perfiles, no hay problema. Mm, Bien, bueno, continuamos entonces con este razonamiento. El mal en estas estructuras de origen. Hemos afirmado al inicio de nuestra reflexión que Dios existe desde la eternidad, desde antes de que hubiese tiempo o espacio, pero podemos decir lo mismo del mal. ¿Cómo comprender ese mal original? Llevemos la cuestión frente al tribunal de Dios. La vida nos muestra que la primera reacción ante la calamidad es la de denunciar a Dios. La reacción humana es denunciar a Dios. Porque la consideración responsable, directo o indirecto del mal que nos aqueja es la idea de Dios. Porque hay personas que dicen, bueno, si el mal está pasando es porque Dios existe. Tenemos dos opciones. O Dios existe y nos está llenando de males porque emanaron de él según el platonismo, o Dios no existe y solo existe el mal. ¿Y por qué existe el mal? ¿Y cómo diferenciamos entonces? ¿Cómo podemos tener un referente de mal o bien si no tenemos a Dios? Y a eso se le llama relativismo moral. ¿Mm? A ver, miren esto. ¿Existe el mal? Se los estoy proponiendo como una pregunta. Y quisiera, por favor, si en tal caso me lo pudieran contestar, ¿no? ¿Existe el mal? ¿Existe el mal? ¿Qué pasó, Marisela? ¿Qué pasa? Estás con la boca abierta ahí. ¿Qué te sucedió? ¿Existe el mal o no existe el mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Mientras tanto, voy a continuar. El profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente, sí, lo hizo. Dios creó todo, señor, respondió el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal, pues el mal existe. Y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. Imagínense esa afirmación. Somos la imagen de Dios y somos malos, por lo tanto Dios es malo. Vamos a ver. El pecado es lo que nos llena de males. Solo hay que leer Deuteronomio 28, bendiciones, dice Pat. Es que si nosotros conocemos el bien y el mal es por Dios. Él nos mostró la forma y la manera de lo que es el bien y el mal. El libre albedrío procede de Dios. Él nos lo dio. Dice el compa pentecostal. Sí existe y por consecuencia existe el bien. De hecho, el diablo no es la antítesis de Dios. Bueno, te lo voy a tratar de reformular tal vez. El bien no es consecuencia del mal.
y tampoco el mal es consecuencia del bien, ¿sí? El diablo obviamente no es la antítesis de Dios, eso sí, en eso sí estoy muy de acuerdo, pero sí tenemos que tratar de repensar, creo yo, y te lo digo obviamente con cariño y con afecto, ¿no? Tenemos que tratar de repensar esta idea, que si el mal es consecuencia del bien, que si el bien es consecuencia del mal, que si el diablo es consecuencia de Dios o Dios es consecuencia del diablo. O sea, recordemos que el bien y el mal tienen un fundamento personal y esta persona es Dios. Lo bueno y lo malo también tiene fundamentos personales y estas personas somos todos nosotros. Dice, alguien puede ser algo malo por ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre error y el mal? Es que a ver, fíjate, cuando una persona por ignorancia, sin darse cuenta, atropella a otra y la mata, ¿lo que hizo fue malo o no? Y a pesar de que fue por ignorancia, ¿sí? O sea, la única diferencia entre el error y el mal es que en el error se hace por ignorancia lo malo y el mal se hace voluntariamente y obviamente también es malo. Pero yo creo que ambas cosas son malas. Ambas cosas son el mal. La única diferencia es la razón o la irracionalidad, porque al ser ignorante, pues obviamente no hay razón. ¿Sí? Dice Sigui, eso es una trampa porque nosotros estaríamos imponiéndole a Dios qué es bueno y qué es malo. Claro, la subjetividad de lo bueno y lo malo. ¿Mm? Esa precisamente la subjetividad de lo bueno y lo malo versus el bien y el mal. A ver, continúo. Imagínense, el estudiante plantea que como todo es creación de Dios y el platonismo plantea que todo es emanación de Dios, y la Shara y todo esto, este estudiante dice, bueno, si Dios creó el mal, Dios es malo, y si nosotros somos malos, Dios es malo porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿hasta qué punto nosotros somos imagen y semejanza de Dios? Hasta el punto de tener libertad, de ser libres, de conocer, de tener racionalidad, de tener personalidad, sentimientos, emociones, etcétera. Pero no es que Dios sea malo. La libertad en nosotros es lo que produce el mal. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Otro estudiante levantó su mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe el frío. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió, de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es una ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. Y continúa. ¿Y existe la oscuridad? Continúa el estudiante, dice. El profesor respondió, por supuesto que existe la oscuridad. El estudiante contestó, nuevamente, se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols.
para descomponer la luz blanca en los varios colores en que se puede, en los que se puede descomponer, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿O no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente el joven preguntó al profesor: Señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo. Esas cosas son del mal. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios, que es el bien absoluto. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia. Dios no crea el mal. Dios no es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado. El joven se llamaba Albert Einstein. ¿Sí? El joven se llamaba Albert Einstein, un genio total. Y este genio, bueno, pensó y repensó esto, ¿sí? A ver, Lynn, y si hay otras preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, dice, mal y pecado son sinónimos. Sí, sí son sinónimos. ¿Sí? Sí son sinónimos. Eso sí, es así. Pero Albert Einstein creía en el Dios de Spinoza. Es que, claro, el Dios de Spinoza es un Dios inconocible. Básicamente, podemos decir que Albert Einstein era un deísta. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, el Dios no conocido, básicamente. Aún así, la afirmación de Albert Einstein es totalmente coherente con la realidad bíblica. No existe la oscuridad, no existe el frío, no existe el mal. El pecado es consecuencia del mal y el mal es la falta o la ausencia de Dios en el corazón. Y por supuesto el pecado es consecuencia de la falta de Dios en el corazón. El pecado y el mal son sinónimos, pero no es que sean exactamente lo mismo. Los ateos definen el mal no como la falta de moral, sino como la falta de ética. Recordemos que la moralidad en el ateísmo no es, bueno, ellos le podrían llamar moral, pero realmente lo que ellos llaman moral es ética, lo mismo que las leyes. Las leyes no están para juzgar temas morales específicamente, ¿no? Por ejemplo, el engaño, por ejemplo, el adulterio. La ley no juzga el adulterio. La ley lo que determina es la consecuencia del adulterio, la separación y cómo van a, en el caso del hombre, qué es lo que tiene que aportar, si tiene hijos o si tiene que dividir los bienes. O sea, lo que la ley está cuidando es la consecuencia, pero no juzga la inmoralidad. Por lo tanto, solamente es una cuestión de ética.
El ateísmo o los ateos no tienen moral, tienen ética. Y la ética de ellos muchas veces es igual a la moral que deberíamos de tener los cristianos, ¿sí? Yo sé que estos temas son aburridos, aparte de que ya les comenté lo que pasó en el canal, borré más de 200 videos y ahora pues está desmonetizado, pero los temas en sí son un poco aburridos, pero me encantan esos temas aburridos porque realmente tenemos que pensar, tenemos que leer un poco. Yo les invito a que lean todos los días, por Dios. Estar viendo solo debates es una gran pérdida de tiempo. Dice Pad que se quedó igual. Bueno, yo lamento no poder explicar de mejor manera, de verdad. Pero bueno, dice, me gustan sus estudios para ponerse a pensar, claro, definitivamente. El mal un estado y el pecado es el acto fenomenológico. El mal procede del pecado. El mal procede del pecado. No, 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 no. No. El mal no procede del pecado. El pecado procede del mal. Y el mal es la ausencia de Dios en el corazón. ¿Sí? La ausencia. A mí me gustan estos temas. No, son muy buenos, la verdad. Bartolita. Ah, ¿de veras? Sí, es que me arden. Mire, miren los ojos. Los ojos los tengo rojos, los ojos los tengo lastimados. Me lo voy a quitar un rato. Dice no pensar más de lo que está escrito. Eso es solo escritura. No pensar más de lo que está escrito en moral, en doctrina y en fe. Fe, moral y doctrina. No pensar más de lo que está escrito. No es que no pensemos en teléfonos celulares, en nuestras esposas, en los hijos, en el espacio exterior, en los átomos. O sea, no es eso. Pero en fe, moral y conducta, solo tenemos que pensar en lo que está escrito, no más. ¿En qué parte del ser humano intuimos lo bueno y lo malo? Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos a Dios en nuestras vidas. La única forma de intuir lo bueno y lo malo es siendo objetivos. Para ser objetivos tenemos que conocer la base. La base es la Biblia. La base es la revelación especial de Dios. Si la Biblia dice que no podemos tener dos esposas, los hombres no podemos tener dos esposas, aunque queramos, aunque podamos y aunque nos guste. O sea, la única forma de diferenciar es ir a la Biblia, leerla como lo hizo Marisela, por ejemplo, como lo han hecho muchas personas. ¿Mm? Tenemos que leer, tenemos que conocer primero, o sea, para diferenciar hay que conocer. Si no conocemos, ¿cómo vamos a diferenciar? Es como decir, yo diferencio el color blanco, pero no conozco el color negro. Yo diferencio lo alto, pero no conozco lo que es bajo. O sea, si todo tuviera la misma altura y nosotros nunca hubiésemos conocido algo que sea un poquito más bajito o algo más alto, no sabríamos qué es altura y qué es bajo, qué es negro, qué es blanco, qué es luz, qué es oscuridad. Básicamente, si nosotros conocemos la oscuridad, vamos a diferenciarla de la luz, porque es más que diferenciado, es enorme, o sea, la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. ¿Mm? Hacer algo malo es, claro, la ropa sucia, de hecho, así lo tipifica la Biblia. Las vestiduras limpias o blancas son la tipificación de lo bueno, es decir, del bien, mejor dicho. ¿Mm? Nosotros ya estamos pensando cosas que quizá nunca lleguemos a comprender. Claro, el punto es que hay cosas que sí podemos comprender, pero que algunas personas filosofan tanto que las pienso que las echan a perder. ¿Sí?
A mí me gusta pensar solo por hobby, pues mi fe en Jesucristo está firme. Ah, muy bien, excelente, excelente, excelente. Y qué bueno que sea un hobby pensar. Bueno, qué buen hobby. Qué buen hobby es el de pensar, la verdad. La teología te obliga a pensar. La soteriología y la escatología te obligan a pensar. Claro, las ramas de la teología, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno que les parezca interesante porque estoy buscando calidad y no cantidad. Aunque podríamos en algún momento llegar a una cantidad, ¿no? Pero ojalá que esa cantidad también sea de calidad. No quiero cerrar el programa sin leer algunos textos bíblicos, que es obvio, que son más que necesarios para comprender. ¿Mm? Efesios 6:10. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Aquí es donde estamos viendo el mal, ¿no? El mal externo, porque está el mal externo, que es Satanás, y el mal interno, que tenemos nosotros, que se le llama concupiscencia. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Romanos 16:17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. O sea, tenemos que apartarnos también de las personas que practican el mal, que practican el pecado. ¿Por qué? Porque si no nos vamos acostumbrando a esa clase de situaciones y vamos a terminar igual que ellos. ¿Sí? Marcos 7:20 al 23, miren qué buenísimo. Lo que sale de la persona es lo que contamina a la persona, no lo que sale de Dios, lo que sale de la persona, porque la ausencia del bien es el mal, porque de adentro del corazón salen, cuando Dios no está ahí, los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. O sea, hasta ser necio es muy mal. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. No como lo dice el platonismo, que de Dios emana todo. De Dios emanan muchísimas cosas, pero no el mal. ¿Sí? Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta, el lenguaje perverso, dice Dios. ¿Cómo puede venir el mal de Dios si Dios aborrece el mal? Estaría aborreciéndose a sí mismo. Y eso es un problema, obviamente, de grandes proporciones. ¿Mm? Pienso que nuestra conciencia, independiente si creemos o no en Dios, nos enseña si algo es bueno o no. No, no se puede, no se puede conocer el mal si no se conoce el bien. Entonces no es exactamente nuestra conciencia, porque nosotros en nuestra conciencia recordemos que somos seres sentimentales y nosotros podemos pensar que algo es bueno cuando realmente no lo es. La oscuridad sí existe, lo que pasa que cuando hay luz no se mira. No, querido, no, querido, no. La oscuridad no existe, la oscuridad no se puede medir, la oscuridad, la luz se puede medir, ¿sí? La luz se puede descomponer en un prisma. Recordemos que las diferentes ondas que tiene la luz es lo que forma los colores. La luz no, la oscuridad no tiene, no hay manera de ponerle un prisma, no se puede, ¿sí?
En tal caso, la oscuridad son algunos átomos que luego reflejan la luz, pero sin luz no hay oscuridad realmente. O sea, perdón, cuando no hay luz hay oscuridad, pero la luz realmente no existe. Dice que fuiste agnóstico, compa pentecostal. Dios me abrió los ojos y comprendí su palabra. Wow, eras agnóstico. O sea, no sabías si Dios existía o no. Eso es el agnosticismo. No se confunda con el gnosticismo. ¿Sí? El agnosticismo y el gnosticismo no son lo mismo. Pero muy bien, queridos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. 1 hora y media. En lo personal, considero que es un programa bastante corto. Podríamos seguir hablando mucho del tema, pero no quiero aburrirles más. No quiero aburrirles más, realmente. Lo voy a dejar hasta ahí. Espero que les sea de reflexión. Y si Dios lo permite, nos vemos en una siguiente ocasión. Bendiciones.